Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, que hayas tenido una semana increíble, maravillosa, llena de paz, llena de amor, buscando a Dios todos los días. Te agradezco infinitamente que me estés acompañando en este estudio, en estos últimos estudios de esta primer temporada. La verdad ha sido una temporada maravillosa, ojalá y espero que también sea de igual significado para ti. Y bueno, pues para no alargar esta intro, vamos a tocar un tema maravilloso. Y siento que es el más, no siento, es el más importante y el que resume quizás el significado de la vida. Es el amor. El amor. Y bueno, pues si yo te hiciera esa pregunta, ¿qué es amor? ¿Qué es amor? ¿Qué crees que sea amor? Tal vez tú tengas una definición clara, una definición de Wikipedia, una definición de la Biblia también, o no sé, pero si yo te preguntara a ti personalmente, tú con tus propias palabras, ¿qué crees que sea amor? Yo lo que te podría decir en nuestro diccionario se describe la palabra amor como un sentimiento puro y natural, o un sentimiento que tiene una inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. Déjame decirte que también, según los griegos, existen tres clases de amor. El amor ágape, que es el amor a Dios. Espero haberlo pronunciado bien. El amor eros, que es el amor al cónyuge o la pareja. Y el amor filio, que es el amor a los amigos o a los familiares. Pero ¿entendemos verdaderamente lo que es amor? ¿Por qué somos capaces de amar? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez en tu vida? ¿Por qué el ser humano fue creado para, para amar? ¿Cómo es que nace ese sentimiento? Desconozco si la ciencia haya tenido una razón lógica para describir el amor. Tal vez si la tenga, no lo sé. Pero ¿te has preguntado qué es lo que nos hace amar? En primer lugar, déjame recalcarte algo que siempre, siempre, siempre debes de tener presente, en tu mente y en tu corazón. Dios es amor. Los hombres a lo largo de la historia buscaban describir cuál era esa esencia, cuál era ese centro de la divinidad de Dios. Y dejaron esta verdad plasmada en la Biblia, ya que el amor de Dios es el motivo de todo lo que Dios hace, por amor. El gran mensaje de la Biblia es que no importa cuán grande haya sido tus faltas, cuán grande haya sido tu pecado, lo que hayas hecho, dicho o pensado. Y ese amor se resume en Cristo, ya que gracias al perdón, gracias al sacrificio por parte de Jesús, gracias a ese significado de esa cruz, gracias a ese amor de parte de Dios, bajo la sangre de Jesús, Dios nos ama. Y quiero que leas conmigo varios versículos y una gran historia para que te quede claro cómo es que nos ama Dios. Y te invito a que abras tu Biblia en el libro de Lucas, está en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 15, versículos 11 en adelante. Y estos versículos dicen lo siguiente: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos.
y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué increíble historia, ¿no? ¿Y por qué te puse a leer esta historia? ¿No se te hace muy familiar esa historia con tu vida? ¿No se te hace como que ya la agarré, Jesús? Como que ya sé a qué te estás refiriendo. En esta historia es increíble, porque primero se te presentan, bueno, hay dos personajes aquí, uno es el padre, otro es el hijo. Y la verdad te puse a leer estos versículos porque nosotros reflejamos a ese hijo, o reflejábamos a ese hijo, dependiendo de la situación en la que estés actualmente. Es una situación en donde el padre obviamente refleja a Dios y al principio le entregó el padre, o sea, Dios, pues esos bienes, ese porcentaje, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué es lo que te ha entregado Dios a ti en particular? La vista, el oído, las ganas de vivir, el amor, una casa, una familia. ¿Qué es lo que te ha dado Dios, no? Y, y me parece increíble cómo y eso es tristemente por naturaleza del ser humano, que cuando tiene algo, o parece que llega a un límite, no, queremos más. Y estamos buscando más, 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 más. Y cómo te das cuenta en esta historia de cómo el chico, el ejemplo de esta persona, va y despilfarra el dinero, ¿no? Compra. Y cuando pasa ese tiempo de angustia, ya no tiene nada. Ahora, ¿no se te hace familiar en tu historia? Quizás, tal vez me digas no, tal vez me digas sí. A veces buscamos o tratamos de buscar en otro lugar lo que Dios desde un principio nos ofrece. A veces tratamos de decir, no, sabes qué, es que está muy padre lo que ofreces, pero es seguir mandamientos, es ser prisionero, pero tenemos ese enfoque erróneo al principio, ¿no? Bueno, no sé tú, pero al menos yo tenía ese enfoque de que el ser cristiano, el ser seguidor de Cristo, era ser no un esclavo, pero sí con muchas prohibiciones. Pero claro, obviamente, cuando tú lees la Biblia te das cuenta que no es así. Todo te es lícito, pero no todo te edifica. Todo te es lícito, pero no todo te conviene. Eso también es un versículo de la Biblia. Si tienes curiosidad, busca ese versículo porque es increíble. Y la verdad, ¿qué pasa cuando desparramamos años de vida? ¿Qué pasa cuando decidimos ir más a fiestas? Quizás algunos vicios, quizás por un hombre, por una mujer, que decidimos pecar, pues. Cuando llega una prueba muy difícil, somos como ese chico, perdemos esa comunión, ese objetivo con Dios. Pero no porque Dios no nos ame, sino por nuestras decisiones. Y la verdad, lo que me sorprende de esta historia es cómo
cuando sabe que no tiene ni qué comer, en nuestro ejemplo sería, ¿sabe que hemos pecado? Pues nosotros, la respuesta más fácil es regresar y decir, oh, pues, Dios, perdóname, porfa. No sabía lo que hacía cuando, pues, sí lo sabías, ¿no? O también, quién sabe, tal vez no lo sabías. Hay diferentes versiones en la historia, pero solamente tú vas a conocer esa versión. Pero como en este ejemplo le pide a ese padre, ¿sabes qué, papá? Pues mira, he pecado. Eh, la verdad, no me merezco ser llamado tu hijo. Fíjate cómo es tan grande esa confesión. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿No se te hace algo similar o particular en nuestra vida? Y eso es lo que ocasiona el pecado. Eso ocasiona esa separación, esa herida. Y como lo viste en el capítulo pasado del pecado y de lo que es y lo que ocasiona, eso es lo que en este ejemplo este chico se refería al padre con toda honestidad y decir, padre, la verdad, lo que hice estuvo mal. No me merezco ser llamado tu hijo. Perdóname. Pero ¿qué es lo que pasó con el padre? Es lo que quiero resaltar en esto. Porque si tú y yo, sin conocer la Biblia, sin conocer a Dios quizás, si yo te haría la pregunta, ¿qué crees que hubiera hecho el padre? Quizás tú me hubieras dicho, no, pues no le perdonaría. No, pues fue sus consecuencias, fue sus decisiones, ni modo. Ahora que salga y trabaje y mendigue y lo que tú quieras. Pero ¿cuál es la respuesta de ese padre? ¿Cuál es la respuesta de Dios en tu vida? Lo dice en los siguientes versículos. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido. No te está dando, ok, ¿sabes qué? Pues como me fallaste, pues nada más te voy a dar un short y unos guaraches y una sudadera. Digo, guiándonos en este ejemplo. No, dijo, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed al becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Siempre con Dios vas a recibir más de lo que tú pides. ¿Por qué crees? Pues porque Dios te ama. Y este capítulo quiero recalcar no el amor que tú y yo naturalmente, gracias a Dios obviamente, somos capaces de dar, ¿no? No, yo quiero recalcar en este capítulo en particular el amor de Dios. Es por eso que quería que tú leyeras esto. Y fíjate qué es lo que dice después en ese versículo. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y es lo mismo que pasa en nuestra vida, ¿no crees? Llega un punto en donde todos, no estamos exentos, todos pecamos y lo vamos a seguir haciendo, porque somos humanos. Pero no quiero que eso se vuelva una justificación, claro. Tú tienes que esforzarte, tienes que poner también de tu parte al no pecar. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? ¿No se te hace muy lógico lo que te quiero decir de que en algún momento en nuestra vida nos habíamos perdido de Dios? ¿Nos habíamos olvidado de Él? ¿Cómo aquí te está diciendo que este hijo en este ejemplo estaba muerto? Y como tú pudiste ver en el capítulo anterior del pecado, porque la paga del pecado es muerte. ¿Ya ves cómo todo está hilando? Está hilando de forma pues muy meticulosa. Y después dice, pero no se queda ahí. Y ha revivido. Y ha revivido. ¿Cómo ha revivido? Ha nacido de nuevo. ¿Cómo? A través de Jesús, de ese amor que dejó Dios. Y aquí te está diciendo, porque se había perdido y es hallado. Tú y yo en algún momento de nuestra vida, si ya aceptaste a Cristo en tu corazón, en algún momento de tu vida estabas perdido y Dios ya te encontró.
Y si todavía no tienes a Cristo en tu corazón, significa que tú estás perdido, pero no porque yo lo diga, sino por lo que dice en la Biblia, que nosotros vivimos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. ¿Qué quiere decir? ¿Vivimos la vida? Como bien nos parece. No seguimos los mandatos de Dios. Porque tenemos esa mente, ¿no? Esa mentalidad de, pero ¿por qué voy a hacer algo que yo no quiero hacer? ¿Por qué voy a seguir los mandatos de Dios si supuestamente soy libre? O sea, sí eres libre. Sí, todo te es permitido. Pero no todo te edifica. No todo te conviene. Esa es la única diferencia. Tú naciste siendo libre, entre comillas. ¿Sabes por qué te digo entre comillas? Porque el pecado produce muerte. Y cuando tú decides pecar, bíblicamente estás muerto. No me refiero a algo físico, obviamente. Me refiero a algo espiritual. ¿Y sabes por qué te digo que somos libres? Porque Dios nos dio dos palabras. Libre albedrío. En donde a través de ese libre albedrío, de nuestras decisiones, podemos perder o afirmar el camino a Dios. Podemos perder o afirmar esa salvación que por regalo se da. Podemos regresar a ese camino correcto. Y si tú no te sientes amado, déjame decirte que ningún amor nacido de la tierra te va a llenar. Ni tu mamá, ni tu papá, ni tu hijo o tu hija, tu hermano o tu hermana, tu novio o tu esposo te va a llenar. ¿Sabes por qué? Porque tarde o temprano cualquiera de las personas que te estoy describiendo te va a fallar. En algún momento de tu vida te va a fallar. Pero la única persona que puede llenar ese hueco que quizás tengas o tuviste en tu corazón es Cristo, es Jesús, es Dios. En una prédica que tuvimos hace mucho tiempo decía mi pastor, Dios nos hizo a propósito con una pieza faltante, en la cual en la vida tratamos de buscar esa pieza faltante a través de, pues quizás amigos, pareja, otras cosas peores como drogas, fiestas, alcohol, sexo, pero no embonan esas piezas. Y en su metáfora decía que Dios nos hizo con una pieza faltante a propósito porque tarde o temprano iba a haber un día en el cual te sintieras con esa necesidad o ese vacío en tu corazón, con esa pieza faltante, para que tú lo buscaras a Él. Y que cuando lo buscaras a Él, lo aceptaras. Aceptaras a Cristo en tu corazón y dejaras que Dios enderece tu vida y transforme tu vida. A partir de ahí, experimentes ese amor que tanto te hace falta. Y no te lo digo para venderte a Jesús como un producto o un servicio, no. Te lo digo, ¿sabes por qué? Porque todos necesitamos amor. Pero no cualquier amor. El amor que viene de Dios, que viene del Padre. El amor ha jugado un papel muy importante en la historia de la humanidad. Y quizás es el más importante. El amor viene directamente de Dios, eso nunca se te olvide. Y cuando viene de Dios es perfecto, sin fingimiento. Es un amor benigno, un amor lleno de gozo, un amor verdadero. ¿Sí te acuerdas esos cuentos de hadas? ¿Cómo terminaban las telenovelas? O las historias de amor con un final feliz. Eso no existe en el mundo. Pero el amor que viene de Dios sí termina en un final feliz. Amén a eso. Y déjame preguntarte, ¿tú amas de forma correcta? ¿Tú amas? El amor y el afecto para nosotros mismos es muy importante. El amor para con Dios principalmente, obviamente, es más importante.
y para con los demás es sumamente importante. Y es bíblico. Y me gustaría que abrieras tu Biblia en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4 al 16. Lo vas a encontrar en el Nuevo Testamento. Y este versículo dice lo siguiente: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Es una afirmación. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿no? Te está dando la clave. Si tú quieres permanecer en Dios, ama. El amor no tiene condiciones. Y así como en el estudio del perdón te decía que el perdón nace del amor, o en su defecto, del amor nace el perdón, quiero que veas qué es lo que dice igual Primera de Juan, ahí mismo donde tú estás, capítulo 4, pero vete por favor al versículo 20 al 21. Y estos versículos dicen lo siguiente: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Qué quiere decir? Si te lastimaron, si te ofendieron, si hubo un conflicto con una persona en tu vida, ámala. Del amor nace el perdón, o como lo quieras ver, del perdón nace el amor. Y es por eso que en los estudios pasados vimos el perdón. Y quiero que te des cuenta de cómo está ligado en concreto mucho más estos últimos estudios. ¿Por qué te puse a leer el perdón? ¿Por qué te puse a leer el pecado? ¿Por qué te puse a leer el amor en este caso? El arrepentimiento. Vas a entender por qué en el último capítulo de esta primera temporada. Entonces, es un consejo por parte de Dios para alentarnos a perdonar, para alentarnos a amar a esas personas que quizás por mentalidad humana no se lo merezcan. Pero también te recuerdo que tú y yo no merecíamos el perdón de Dios, no merecíamos ser redimidos. Sin embargo, Dios no escatimó nada, no te puso condiciones y simplemente te regaló ese amor y esa salvación a través de Jesús. También otro versículo que me gustaría enfatizar hablando de este tema lo puedes encontrar en Mateo, igual en el Nuevo Testamento, capítulo 5, versículos 39 en adelante. Y estos versículos dicen lo siguiente: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tendréis? ¿O qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si nada más amas a las personas que te aman, ¿qué mérito tienes? Pero, si tú amas a una persona que te hiere, que ha dicho cosas malas de ti,
te vas a ver algo increíble en tu vida. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque hay muchas personas, y una de ellas fue cercana a mí, muy cercana a mí, que cuando yo recibí a Cristo me dijo muchas cosas que hirieron en mi corazón. Decía que rompí un pilar, decía que estaba decepcionado de mí, y sabes qué, yo sabía que él no sabía lo que estaba diciendo, porque era el enojo, la ira, quizás hasta cierto punto la ignorancia quien estaba hablando en ese momento. Y como también otra persona le hacía juego. Habían dos personas contra un creyente, que en este caso soy yo, que al principio estaban pero errados. Estaban con esa decisión de no sé por qué hiciste eso, estoy decepcionado de ti, etcétera, etcétera, etcétera. Y quería ponerte estos ejemplos porque yo amé y yo sigo amando a esas personas que te comento en mi ejemplo de mi vida. Y es tan grande Dios, y por eso te digo que eso va a ser un milagro en tu vida si amas a las personas que te aborrecen, porque tarde o temprano, en algún momento de su vida, te van a decir, ¿por qué cada vez que yo te digo algo, tú me dices cosas buenas? ¿Por qué cada vez que yo te regaño, tú no me contestas o no me gritas? ¿Por qué cada vez que te digo una mala palabra, tú tratas de apaciguarme y me deseas el bien? Y se les va a extrañar. Y, y es ahí donde puede abrir una puerta a alguien y decirle, es que Cristo vive en mí. Es que Cristo me enseñó a amar. ¿Y sabes por qué te lo digo esto? Porque esas dos personas que te comentaba y otras más eran mis propios padres. Al principio, cuando llegaba a la casa, me decían, te lavaron el cerebro, prácticamente, no te lo estoy diciendo así textualmente, ¿no? Pero me dijeron varias palabras que la verdad pues no, bueno, más mi padre, que no te lo voy a decir, ¿verdad? Pero eran palabras que obviamente hieren, ¿no? Pero yo entendía que era la ira y el enojo quien estaba hablando. Y claro que es difícil porque ante esas situaciones como que te agarran en curva. Pero es increíble porque si tú confías en Dios, hoy te puedo decir que mi madre ha nacido de nuevo. Mi padre está ahí poco a poco, poco a poco. Pero ¿ves a lo que quiero llegar? Si tú le crees a Dios, si tú decides seguir lo que Él te está diciendo, lo que Él te está recomendando que sigas, vas a ver muchos milagros en tu vida. No tengo la menor duda. Por eso, cada vez que digan algo malo de ti, comentarios, que te estén juzgando, perdón, etcétera, antes que por tu mente pase una ofensa hacia ellos, te recomiendo que en tu mente primero pase ese amor. Que en tu mente primero pase estos versículos que acabas de leer. Es difícil, te lo repito, pero no imposible. Así como no es imposible perdonar, no es imposible amar a esas personas. ¿Sabes por qué? Porque esas personas tienen corazón frío. Esas personas no saben lo que Dios ofrece. Esas personas no quieren seguir el camino a Dios. Y tú puedes ser ese ejemplo para que a través de ti y de tu vida puedan ver a Cristo. Y también, si te preguntas qué es mayor, si la esperanza, la fe, la verdad, la bondad, la alegría o el amor, ¿qué crees que sea mayor a esos? ¿Cuál crees que sea mayor a todo esto? Tal vez me dirás, pues la esperanza es mayor o la fe es mayor porque tengo fe en esto y la fe muere hasta el último. Tal vez digas el amor, pues porque se trata este estudio del amor. Y sí, pero te quiero explicar por qué bíblicamente, por qué dice que es mayor, ¿no? Y por qué es mayor. Y esto lo puedes ver en Primera de Corintios, capítulo 13, está en el Nuevo Testamento, Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Y este versículo dice lo siguiente:
Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor es más poderoso que la fe. El amor es más poderoso que la esperanza. El amor resume esa cruz. El amor resume la historia de la humanidad. La historia que Dios desde un principio vio. Su creación. Tú eres su creación. Y vamos a resumir estos últimos versículos con algo increíble. Y también quiero que leas en el Nuevo Testamento Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19. Y estos versículos dicen lo siguiente: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con su poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Wow! En primer lugar, aquí nos está diciendo que si tú piensas medir el amor de Dios, no vas a lograr encontrar algo con qué medir ese amor de Dios, porque es incomprensible a través de nuestra mente tan finita. Así de grande es el amor de Dios. También quiero que recuerdes cuál fue ese mandamiento que dejó Jesús antes de morir y cómo recalcaba que si permanecías en Él, de tu interior brotaba ese sentimiento, ese amor. Y quiero que por favor en tu Biblia, en el Nuevo Testamento, leas Juan capítulo 15, versículos 9 al 14. Y estos versículos dicen lo siguiente: Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Tú puedes ser ese amigo fiel con Dios, con Cristo. Cristo puede ser ese amigo fiel contigo, si tú decides amar. Qué increíble, ¿no? Y es una promesa maravillosa. Y también, ¿hace cuánto tiempo que no le dices a tu mamá, a tu papá, a tu tío, tu primo, tu abuelo, tu hija, tu hijo, te amo? ¿Hace cuánto tiempo, o quizás ya no tuviste tiempo, de decirle a esa persona, te amo? Y es importante que tú sepas que no necesitas casi llegar a la muerte, no necesitas pasar por un accidente, o que esa persona pase por un accidente, para recordarle cuánto lo amas. Y a veces una madre, un padre, un hermano, un primo, un abuelo necesita escuchar ese te amo por parte de uno, ¿no? Y es increíble cómo pasa todo esto. Y ya estamos llegando al fin, pero me gustaría antes decirte tres últimos versículos. Si puedes ver por favor en 2 de Corintios capítulo 8, lo vas a encontrar
en el Nuevo Testamento, 2 capítulo 8, versículo 9. Y este versículo dice lo siguiente: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuereis enriquecidos. ¡Qué increíble! Él renunció al cielo al estar aquí en el mundo. Él renunció a ese reino de paz, de amor, por estar con nosotros en la tierra, en donde había muerte, donde había guerra, donde había rencor. Él renunció a nacer en un palacio. Él renunció a tener todos los lujos del mundo y escogió nacer en un pesebre, dando ese gesto de humildad, ese gesto de amor hacia el mundo. Y te quería hacer esa pregunta: ¿en qué consiste el amor de Dios? ¿Cómo lo podemos describir o medir? Bueno, pues en Primera de Juan lo vas a encontrar igual en el Nuevo Testamento. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, mira lo que dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiación por nuestros pecados. ¿Qué amor hace eso? ¿Quién puede amar de esa forma? Y yo creo que sabes con cuál versículo voy a finalizar este estudio. El versículo que resume todo. El versículo que resume el por qué vino Dios, el por qué tuvo que venir Dios, Cristo. Y el versículo con el cual tú vas a entender ese gran amor de Dios. Tal vez ya lo sabes. Y si no, puedes leerlo en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjate, analiza bien esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, rico, pobre, bueno, malo, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, en el Hijo, todo aquel que cree en el Hijo, no se pierda, mas tenga vida eterna, mas no vaya al infierno, mas no vaya a ese lugar de castigo, que tenga vida eterna, que venga a mi presencia. Qué increíble, ¿no? Y mira, si quieres leer el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y quiero preguntarte, imagínate, no sé si tú quieras ser padre o madre, pero tú, hombre que me estás escuchando, tengas un hijo o una hija, y tú, mujer que me estás escuchando, que tengas un hijo o una hija, que ya lo tienes o que tengas uno ahorita en estos momentos, y que fuera tu hijo amado, que fuera ese hijo soñado, ese hijo que tanto esperaste, ese hijo o hija que tanto anhela tu corazón, ese hijo, hay que hablar de ese hijo. Si yo te dijera, ok, voy a intercambiar a tu hijo por un violador, por un asesino, por un idólatra, por un mentiroso, por un fornicario, por un hechicero, por un homicida, por un ladrón, ¿tú me lo intercambiarías? Piensa bien tu respuesta. Pues obviamente no. No me lo intercambiarías por esa persona. O ni siquiera me lo intercambiarías. Por algo. ¿Por qué Dios sí? Hazte esa pregunta. ¿Por qué Dios sí pudo intercambiar a su Hijo unigénito? ¿Por qué si Dios permitió? ¿Por qué si Dios mandó a su Hijo para que muriera en esa cruz? Para que pagara por los pecados del mundo en toda la historia de la humanidad. Los pecados que tú estés próximos a hacer o ya hiciste,
Dime si eso no es amor. Dime cómo puedes medir el amor de Dios. La respuesta quizás es de que no se puede medir, porque su amor es tan grande que dio a su Hijo, que no escatimó, que no puso peros, dio a su Hijo para que tú y yo no sufriéramos, para que tú y yo, el día que partamos de esta vida, vayas a la presencia del Padre, para que tú y yo fuéramos salvos, por gracia, por creer en el Hijo de Dios. Y es por eso que quería recalcarte estos capítulos en esta temporada, porque de esto se basa todo lo que una persona creyente, cristiana, como lo quieras llamar, cree. El amor es el centro. El amor es esa esencia de Dios. Qué increíble. Y así terminamos este estudio acerca del amor. Es un estudio impresionante. Y déjame decirte que si tú todavía no le has entregado tu vida a Dios, a Cristo, si todavía no le has abierto esa puerta de tu corazón, hoy es el tiempo. No esperes más. En el capítulo pasado vimos lo que ocasiona el pecado y que del pecado viene el arrepentimiento. También vimos que el perdón es muy importante y que del amor nace el perdón o del perdón nace el amor. Y ahorita prácticamente lo volvimos a recalcar, pero quería que te quedara claro cómo es tan grande ese amor, no parte de nosotros, sino de Dios, y que a través de Él nosotros podemos amar así a nuestros semejantes. Por eso, yo sí te quiero decir que el amor de Dios va a sobresalir más que el pecado que tú cargues, que las faltas que tú hayas hecho. Su amor vence más. Y bueno, pues te agradezco que el día de hoy me hayas puesto atención, que me hayas dedicado un cachito de tu tiempo o un cachote de tu tiempo en este día. La verdad, esto espero que te aliente a amar, que te aliente a seguir a Dios, que te aliente a entregarle todo, no por una actitud de que seas un esclavo, no, sino porque de Él vienen las cosas buenas, de Él viene lo que te va a llenar. Él es la pieza faltante de ese rompecabezas que tú tienes o ya tuviste con esa pieza faltante. Él es esa pieza faltante. Tal vez tú tengas un vacío en tu corazón. Él es la única pieza que te falta en ese rompecabezas llamado corazón. Y si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, sabes a qué me estoy refiriendo. Y bueno, pues te aliento a que termines con todo esta última temporada. Ya nos faltan muy poquitos estudios. Te agradezco mucho por permitirme y abrirme la puerta de tu hogar, de tu coche, de tu cocina, de donde sea, de tu cuarto, donde sea que me estés escuchando. Gracias porque, sabes, esto es una bendición de Dios. Este grupo es una bendición de Dios porque el compartir su palabra y alentar a las demás personas, créeme que es el mejor trabajo que he hecho en mi vida. Hablando personalmente. Te agradezco mucho, ora mucho, lee mucho, ten esa comunión con Dios y ama mucho. No se te olvide eso. Que Dios te bendiga y cuídate mucho.